quiero felicitar a los niños. ¡Qué hermosura! ¡Qué cosa más bella, más inspiradora ver uno por la boca de los niños que alababan a Jesucristo en el templo! Y le dijeron los fariseos: oye, ¿por qué no haces callar a estos? Dice: ¿no habéis leído? Por la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza. Y en otra ocasión les dijo: si estos callaran, las piedras gritarían. Cuando iba entrando a Jerusalén, sabía quién era, sin jactarse, nada más que el Eterno. Hermanos, antes de empezar también les quiero recordar que yo no terminé de decirles las 3 reglas principales de la memorización que nos ayudan. La primera, como les dije, es la concentración, que está definida francamente con amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Eso implica tiempo, eso implica un ambiente tranquilo, eso implica francamente madrugar, como hacía Jesucristo, cuando todo esté en calma, cuando no hay distracciones, donde uno puede verdaderamente concentrarse en la presencia de Dios y alejarse de cualquier distracción, para poder centrar su corazón y su mente y su alma y sus fuerzas en la búsqueda del rostro del Eterno. Tu rostro buscaré, oh Dios, decía el rey David. Entonces es muy importante, es la primera fase, y eso implica, como les dije, la oración, que es orar, es como arar, es como preparar el corazón, y estamos hechos del polvo de la tierra. Preparar el corazón abriendo los surcos de la esperanza y del amor a Dios. Preparar el alma, la mente, y pedirle a Dios que abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa es la primera parte. Se llama concentración, y Dios utiliza todas las facultades del ser humano resumidas en esos 4 elementos del amor, que son el corazón, la mente, el alma y las fuerzas. Cuando eso lo logramos, y somos diligentes en levantarnos suficientemente temprano para que se produzca eso lleva tiempo. Eso no es así improvisado nomás, lleva tiempo. Toma su tiempo, hermanos, cada uno va aprendiendo. Y ya uno, cuando establece contacto con Dios, ya el tiempo se le va rápido. A veces cuando se quiere levantar muy ligero la oración es porque ni siquiera ha hecho contacto con el Eterno. Y nosotros tenemos entrada libre al Santo de los Santos, hermanos. Y eso implica disciplina, implica haber comenzado desde la noche anterior. Por eso dice que a la mujer prudente la lámpara no se le apaga de noche, porque le echó el aceite la noche anterior y medita en la palabra de Dios y ofrece el sacrificio de la tarde, que es ¿ustedes han oído el sermón del sacerdocio de Melquisedec? ¿Lo han escuchado? Pero hay muchos que no lo han escuchado. Yo levante la manito. Bueno, cada vez salen más. Recuerden eso. Es la ley que está vigente, la dimensión espiritual de la función sacerdotal, por la cual tenemos que prepararnos para ser reyes y sacerdotes. La tercera, entonces la primera es la concentración, la segunda es la repetición. Y Dios nos repite las cosas constantemente. Nos da 4 evangelios. Mucho de ello es repetición, pero siempre hay cierto evangelio que tiene algo que el otro no tiene. Y ahí se van complementando el uno con el otro y se va formando un conjunto armonioso y precioso. La repetición. Y cada vez la repetición no se vuelve sonsonete. Si uno se ha preparado, cada que repite va más profundo y descubre dimensiones que antes no había visto. La palabra de Dios es viva. ¿Recuerden eso? Hebreos 4 es viva. Quiere decir, es algo que es inagotable. Siempre habrá algo que sacar de esta palabra, hermanos. Y a uno Dios les muestra ciertas cosas en un versículo, a otro les muestra otra, y así nos enriquecemos unos con otros. Pero recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz, como una espada de 2 filos. Quiere decir, la palabra de Dios es un libro que no hay ningún otro sobre la faz de la tierra que tenga esa riqueza, que cada vez se puede hacer una combinación de un versículo con otro y se va armando nuevos entendimientos, nuevas dimensiones de la palabra de Dios. Y eso nunca lo vamos a acabar de hacer, hermano. Son 70 libros, como 7 notas en la música, y ustedes no pueden agotar las melodías. No, pues con todo lo que escribió Mozart y que escribió Beethoven y que escribieron los grandes músicos y los folcloristas, ¿se acabaron las melodías? No, siguen siendo 7 notas. Y siempre se puede crear una melodía nueva, inagotable. ¿Cuánto más? Todo lo que está aquí, hermano. Entonces, repetición, no hay que tenerle miedo.
porque cada vez uno le pide a Dios, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cada vez va a haber más maravillas, cosas que uno nunca se imaginó que estaban ahí. Uno no puede decir, el libro de los Salmos, yo ya lo leí. Yo ya lo leí, hermano, eso es alimento diario. El libro de los Proverbios, como dice alguien, hay 31 proverbios, un capítulo por día, al mes. Cada mes debíamos de terminar ese libro y volverlo a empezar y pedirle siempre a Dios que nos enseñe a aplicarlo y a entenderlo mejor. Y cualquier otro, los evangelios, la ley de Dios, el libro del Deuteronomio, el Génesis. ¿Cuántas preguntas hay? Anoche me hicieron más preguntas, yo hay cosas que no sé todavía. Entonces la segunda es, primero es concentración, segundo es repetición, que siempre puede ir más profundo, no es un sonsonete de la misma cosa. Cuando se trata de la palabra de Dios, si nos hemos concentrado de verdad, vamos a ver cada vez dimensiones nuevas. Y se vuelve aquello, como decía David, como la miel que destila del panal. Y él tenía no más que los 5 libros. El libro de los Salmos no se había escrito, él lo estaba escribiendo. Cuando David vino al reino, ¿qué estaba escrito? Estaban escritos los 5 libros de la ley, tal vez el libro de los jueces, Josué y Jueces. Y el libro de Ruth, que era su bisabuela, tal vez fue escrito en esos días. Y la tercera elemento es asociación. Yo les cuento un secretico que tengo yo. La gente se pregunta, ¿cómo usted puede dar sermones sin tener notas? Hace 40 y pico de años ya que estoy en la iglesia. Y siempre he usado una Biblia que tenga el diseño gráfico que tiene esta. Ustedes pueden buscar muchas Biblias, el mismo contenido está ahí, pero si empieza, por ejemplo, si esto empieza aquí abajo, se descuadra toda la Biblia. Se descuadra, la Biblia no se descuadra, pero el orden que estaba en la parte donde estaban las escrituras ya no va a estar ahí. Entonces, yo tengo memoria visual, más de 40 años usando el mismo diseño gráfico donde los versículos están en cierta parte de la página. Entonces yo me acuerdo, no de todos, pero de muchos, yo me acuerdo, sí, están allí en tal parte, ese está en tal parte, y eso es una ayuda tremenda. Hay gente que no lo ha hecho. Yo le pregunté a mi hermano, y tiene muchas Biblias, pero él ha cambiado de traducciones y no está mal, pero el hecho de tener siempre el mismo diseño gráfico, hermanos, es una gran herramienta, como dicen, es una gran ventaja, porque le ayuda a uno a recordar. Cuando uno se concentra, uno se acuerda en qué parte de la página están los versículos y va teniendo una visión que le ayuda a uno enormemente en el estudio de la Biblia. A veces yo de noche, pensando en lo que les tengo que venir a decir aquí con la ayuda de Dios, puedo ver en la mente en qué parte de la Biblia están los versículos. Muchos de ellos me acuerdo en qué parte están y eso le ayuda a uno enormemente. Entonces recuerden, concentración, que implica disciplina y que empieza la noche anterior y que el fuego en el altar no se apagaba. Acuérdense, son unas lecciones tremendas, no se podía apagar. En la tarde Aarón tenía que poner leña nueva y eso lo experimenté yo cuando vivía en las montañas en San Diego, que no teníamos calefacción, Ariel y yo, y calentamos la casa con leña, y no toda la casa, una parte de la casa. De todas maneras, la calentamos con leña y yo sabía que a las 9 de la noche le tenía que echar todo un paquete de leña nueva, sobre todo leña de roble, de encina o de almendro. Y yo les pregunté, oye, ¿y ustedes cómo es que tumban los almendros y venden? Y me dijo, el que no da fruto se corta y se echa al fuego. Cuando el almendro deja de dar fruto, lo cortan y lo vuelven leña, y es de la mejor que hay. Entonces, en la mañana, ya a las 5:30 o 5 de la mañana que yo me levantaba, todavía estaban esas brasas ahí, pero ya estaban pidiendo renovación, sobre todo si el día estaba frío, y hay que echarle leña por la mañana. Es lo mismo, Dios usa esos elementos tan sencillos, tan elementales, para enseñarnos lecciones. Si uno quiere mantenerse en contacto con Dios, tiene que mantener un ciclo constante. Así hacía el rey David. Él no podía ofrecer los sacrificios, pero como tenía el Espíritu de Dios, ofrecía sacrificios espirituales. Y Daniel oraba 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén. Y cuando estaba orando sobre la profecía de los 70 años del regreso del pueblo, del destierro de Babilonia a la tierra de Israel,
¿A qué horas estaba orando? Cuando vino el ángel Gabriel, a la hora del sacrificio de la tarde, cuando en Jerusalén ni siquiera había templo, había sido destruido, no había altar, y Daniel era de la tribu de Judá y no podía ofrecer sacrificios, pero él tenía el Espíritu de Dios, estaba ofreciendo sacrificios espirituales, que es verdaderamente lo que aquellos simbolizan y que nosotros tenemos el poder de hacer y tenemos acceso a la presencia de Dios, y no debemos descuidar eso, hermanos. Entonces hay que mantener el fuego encendido, la lámpara. Y hablando de lámpara, les doy una exhortación con todo cariño. Ayer se les dijo, aquí estamos aprendiendo a ser fieles en lo poco. Recuerden, fieles en lo poco. Se les exhortó, yo creo que encarecidamente, yo no estaba ahí, pero sí, me fue comunicado que se les exhortó, por favor, estén a tal hora para regresar, porque esta noche es sábado, y al parecer hubo unos cuantos que no lo tomaron en serio y pusieron a esperar a todo el resto que estaba ahí. Hermanos, tenemos que aprender a ser fieles en lo poco. Acuérdense de las vírgenes necias, hermanos. Hay unas que llegaron tarde y era demasiado tarde, y tenemos que disciplinarnos en ese sentido. El Señor Armstrong decía que Dios hacía las cosas a tiempo, y tenemos que aprender esa lección, ser fieles en lo poco. Si se me dijo a tal hora tengo que estar ahí en la organización, parte de la actividad programada para la fiesta, pues seamos fieles en lo poco y lleguemos a la hora que debíamos haber estado ahí, hermanos. Yo se lo digo con todo cariño, porque yo también he llegado tarde. Yo no soy ningún inocente, pero lo digo con temor y temblor, porque procuro estar a tiempo cuando tenemos una cita o me nos dice algo. Un amigo mío me enseñó una lección, no está en la iglesia, pero quedamos de encontrarnos en tal parte para ir a tocar guitarra, y yo llegaba tarde, y un día me reprendió, y eso fue antes de que yo entrara a la iglesia, y dijo, ¿y usted por qué queda mal, hombre? ¿Usted es que no me respeta a mí o qué? Yo llevo 15, 20, 30 minutos esperándolo aquí en este restaurante, en este café, tomando tinto aquí, y usted no aparece. Oye, yo les digo, yo lo tomé a pecho, me dio pena con él, y somos muy buenos amigos, nunca dejamos de serlo. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, tenemos que ser fieles en lo poco. Así es como Dios nos está juzgando, y esas cosas son importantes más de lo que a veces creemos, porque se nos vuelve un hábito el llegar tarde, y es muy hábito, muy generalizado en nuestro mundo hispano hablante, queridos hermanos. Bueno, hoy es un día más, antes de que se cumpla lo que estamos celebrando aquí por adelantado. Falta una fiesta menos antes de que la estemos celebrando con Jesucristo en persona. Entonces es importante para nosotros tener ese panorama de ese mundo maravilloso, y por eso en la iglesia se nos pide que hablemos del tema de la fiesta, lo que la fiesta representa, el reino de Dios en la tierra. Y le doy gracias a Dios porque me dio con qué hablarles, porque yo me sentía esta mañana que no iba a poder ir. Pero bueno, que la gloria sea de Él. Les pido también que pidan por mi muchacho Ariel, que hoy amaneció peor que ayer. No sé, es que los virus esos, con tanto meterle antibióticos, nos está saliendo el tiro por la culata. Hermanos queridos, literalmente, ya los antibióticos saben cómo aún alimentarse de los antibióticos, los virus, las bacterias y todo aquello. Pues esta mañana lo ungí, le pedí a Dios que lo sane pronto. Que el pobre muchacho viene desde Alaska, hermanos, y no solo Alaska, Fairbanks, que eso está casi en el Polo Norte, hermano. Se fue a estudiar por allá, pues bueno, ahí aprenderá lecciones. Y un viaje larguísimo, perdiendo sueño. La noche anterior no durmió, se queda empacando. Fue la noche que terminó el ayuno, y luego se viene y son 12 horas de vuelo hasta llegar con una escala o dos para llegar a Charlotte. Y luego en Charlotte ya viene retrasado de sueño, y de Charlotte vamos a Bogotá, llegamos a la medianoche, y al otro día nos tuvimos que levantar antes de las 4 de la mañana para estar antes de las 6 de la mañana en El Dorado para poder. Y les digo, excepcionalmente viajamos el sábado, excepcionalmente. ¿Por qué? Porque se canceló la fiesta en Cuba. Entonces yo tenía que estar aquí en Colombia a tiempo para la fiesta, y no me quedó otro remedio, porque el plan nuestro y los tiquetes nuestros, que de hecho se perdieron, no importa, Dios provee, era estar a las 10:45 de la mañana en La Habana del día viernes. Pero como eso se canceló, lo que pude conseguir, el más rápido que salía por la tarde del viernes, o sea que ya llegamos en tiempo santo a Bogotá.
Y al otro día pues no nos pudimos venir a Manizales, pero en todo caso se los advierto para que tengamos cuidado con eso, de respetar el tiempo santo. Únicamente en condiciones extremas como eso Dios comprende. Así que hermanos, recapitulemos un poco para ponernos en esa visión de ese mundo maravilloso, de ese mundo estupendo que el ser humano jamás ha conocido. Entonces miremos lo que es ayer, que preguntaban qué viene después de las bodas del Cordero. Lo repasamos brevemente y sabemos que después de las bodas del Cordero se abren los cielos y Jesucristo, el Rey de Reyes, viene sobre un caballo blanco, y los ejércitos celestiales, entre los cuales estamos nosotros, porque recuerden que después de la resurrección, acuérdense, el capítulo 4 de la primera epístola a los tesalonicenses dice claramente, después de que somos recogidos en el aire, él dice: luego nosotros, 4:17 de primera Tesalonicenses, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya murieron, y tal vez muchos de los que estamos aquí, de los que están aquí, van a estar vivos cuando vean aparecer a Jesucristo sobre las nubes. Estoy imaginando que eso va a ser, hermanos queridos, verlo aparecer cumpliendo lo que dijo y mandando a sus ángeles a recoger a sus escogidos, y después de que hayan resucitado los que murieron, inmediatamente después los que estén vivos y hayan perseverado hasta el fin, que no sean vírgenes necias, que aprendimos a ser fieles en lo poco. Si lo hemos aprendido y hemos vencido nuestra naturaleza humana y hemos aprendido a vivir en paz, como dijo el apóstol Pablo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y está hablando verlo en su gloria, porque todo ojo le verá, pero el privilegio de verlo en su gloria lo tiene únicamente alguien que ya tenga esa misma gloria, porque la puede resistir. De resto, como le dijo Jesucristo mismo a Moisés antes de encarnarse: no me verá hombre y vivirá. Quiere decir, la energía que surge del rostro de Jesucristo, un ser humano de materia no la puede resistir, lo fulmina. Y por eso la transfiguración en el monte, que nos narra Mateo, Marcos y Lucas, fue una visión. Pero ellos vieron su rostro que resplandeció como el sol, pero no era realmente la esencia misma, sino una visión de un futuro que habría de llegar. O sea que si queremos ver al Señor, tenemos que seguir la paz. Mañana, si Dios quiere, mañana tengo también sermón, don Gabriel, ¿no? No, el último de Gandhi. ¿Cuándo es? El lunes. Porque yo quería hablar de un tema, el camino de la paz. ¿Ustedes han oído el sermón? El camino de la paz, que tenemos que enseñarle al mundo entero, y para enseñar tenemos que haberlo aprendido primero nosotros y haberlo practicado, hermano. Pero, no, tampoco ya. Yo no le quiero echar codo a mi querido amigo, que Gabriel yo lo admiro mucho, es cumplido, le piden algo y eso lo ejecuta. Es extraordinario, es un ejemplo para mí. Entonces, recuerden lo que dice aquí, capítulo 4, versículo 17 de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y aunque no es doctrina oficial de los 144,000, dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea que esperemos con paciencia a que Dios lo ponga como doctrina oficial. Entre tanto, guardemos discreción y meditemos en estas cosas tan hermosas, hermano. Entonces nosotros venimos bajando con Jesucristo en caballo blanco. Yo siempre quise tener un caballo andaluz blanco, que son hermosísimos. Y aquí nos van a dar uno blanco que no tiene semejanza sobre la tierra. Usted sabe que lo que se hizo lo que no se veía. Y si venimos en caballo blanco, no es que los van a subir de aquí para allá, sino que hay ángeles que son como caballos. Así es. Recuerde que los 4 querubines que anoche los mencionamos tienen cara de hombre, cara de buey, cara de águila y cara de león. Tienen 4 caras. Y entonces hay muchas criaturas ahí entre el mundo angélico, que son maravillas que nosotros ya estaremos viendo cuando Dios Jesucristo venga, que venga pronto, hermano. O sea que bajaremos, como dice el capítulo
19 del libro del Apocalipsis, y el cielo abierto, ¿cuándo? Después de la boda del Cordero. Recuerden que se abre y se cierra. Cuando Jesucristo va a recoger, lo resumo aquí y ustedes cuando lo lean se acuerdan. Cuando suena la séptima trompeta, Jesucristo baja sobre las nubes del cielo, pero allá se queda suspendido en el aire esperando a que los ángeles recojan a los escogidos de los 4 vientos. Habrá gente que habrá muerto en la ley de Dios, y no solo en la ley, sino en la perseverancia, en esa continua comunión con Dios, se han perseverado hasta el fin en cualquier rincón de la tierra. Y los ángeles los recogen y luego nos llevan a encontrar a nuestro Señor en las nubes, y ahí se abren los cielos, como lo vimos en Apocalipsis, algo que es la continuación de la escena que únicamente nos da el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Los demás nos dejan suspendidos en el aire y cambian de tema. Observen eso cuando estudien eso, no dicen qué pasa después. Lo que pasa después está en el Apocalipsis. Entonces, bajamos con él en caballos blancos. Aquí está, 19:11, no lo voy a leer, únicamente se lo menciono, ustedes ya lo saben. Inmediatamente después de esa gran batalla en que Jesucristo, el Rey de Reyes, y acuérdense que lo que va a ocurrir en esta batalla, hermanos, como dice el capítulo 14, que es una pequeña indicación, va a subir la sangre hasta los frenos de los caballos, hermanos, porque van a venir 200 millones del oriente, más los ejércitos que estén todavía de la bestia, de los cuales hay delegaciones del mundo entero que vienen a formar parte de ese ejército, instigados por demonios que salen como ranas a los reyes de la tierra para que se junten contra el regreso de Cristo. Satanás fue lanzado a la tierra 3 años y medio, 1335 días antes aproximadamente. Ustedes han estudiado esto. Fue lanzado a la tierra porque él trató de tomarse el trono de Dios, y aquí no le queda más remedio que combatir desde aquí, porque él combate con sus ángeles. En el capítulo 12 del Apocalipsis, recuerden eso, no los quiero confundir, pero recuerden que Satanás, poco antes del retorno de Cristo, y calculamos que son 1335 días antes del retorno de Cristo, trata de tomarse el trono de Dios para tratar de impedir el retorno de Cristo, que viene a quitarle el trono de la tierra, y de hecho ya se lo quitó, porque lo venció. Dijo: no temáis, yo he vencido al mundo y venció a Satanás, y si él vive en nosotros, nosotros también lo venceremos. Pero tenemos que mantenernos pegados de él como el sarmiento pegado de la vid, para que produzca fruto, hermanos, y estemos fuertes. Si no, no vamos a tener la fuerza de resistir. Entonces recuerden que se abren los cielos para que Jesucristo entre con nosotros de regreso allá a la presencia del Padre. Y entonces nosotros entraremos por la Nueva Jerusalén. Imagínense que vamos a entrar ahí, porque ya está allá, porque dice que es en el monte de Sion. El apóstol Pablo, les expliqué ayer en Hebreos, dice que hay un monte de Sion allá arriba, que es la Jerusalén celestial. Subiremos, y sobre el mar de vidrio se llevará a cabo la ceremonia de las bodas del Cordero, dirigida por nuestro Padre Celestial, como en la Biblia los papás, como en el caso de Jacob y Lea y Raquel. Labán era el que le entregaba el matrimonio, era el papá, no era el ministro, es el papá. Por eso hoy nosotros también tenemos que estar seguros de que los padres están de acuerdo con un matrimonio, ¿entienden? Tenemos que analizar ese aspecto porque es muy importante, hay que respetar eso. Entonces, mis queridos hermanos, bajamos, se lleva a cabo esa gran batalla, 200 millones de personas que Jesucristo fulmina, y que la plaga está descrita. Aquí hay tanto que decir, está escrita en el libro de Zacarías, que la sangre, en el capítulo 14 dice de Apocalipsis, que la sangre va a subir hasta los frenos. Pero también, no me voy a tener en eso, porque yo quiero entrar en el programa, en el panorama de lo que es esta fiesta. Dice que se les deshará la lengua en la boca y las cuencas de los ojos. Entonces la sangre va a salir a borbotones, hermanos, y va a haber un río de sangre como de más de 180 kilómetros de largo. Recuerden la sangre de más de 200 millones, no más de los que vienen del oriente, que son Rusia, China, va a tener entre ellos, y Mongolia, y los países, y también en Jeremías se menciona Armenia, no la de aquí, sino Armenia, y otros países del noreste europeo, al oriente y del extremo oriente, como es la China. Y va a haber 200 millones. Para los chinos no es problema.
¿Sabe cuántos tienen? Más de 1.000 millones de habitantes. Entonces, hermanos, se junta esa multitud y nosotros bajamos con Jesucristo y nos van a disparar rayos láser y quién sabe cuántas cosas. Sabe que como seres espirituales nada de eso nos va a afectar en absoluto y francamente se van a matar entre ellos. Porque Dios, con frecuencia, usted lee en la Biblia, sus enemigos los pone a unos contra otros. Les turba la mente y empiezan a matarse entre ellos mismos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que bajaba. O sea, con su mera palabra, como una espada, Jesucristo ejecuta cantidad de gente. Y hermanos, después de eso entonces, es el último intento de Satanás por impedir el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Porque Satanás le dijo a Jesucristo, recuerden, le dijo, yo te daré todos tus reinos, cuando lo llevó a ese monte, porque a mí me han sido dados. Y Jesucristo no lo contradijo. Ahora, Dios le impone un margen en el cual puede operar, pero Él no puede desviar, como lo explica el libro, como les he dicho, Daniel, capítulo 10, es Gabriel seguramente que está hablando con Daniel y le dice, estuve retenido 21 días luchando contra el rey de Persia. El rey de Persia son los demonios, Satanás, bregando a, seguro, desviar el plan de Dios. Y ahí Dios manda a Miguel y a los suyos, y Miguel siempre aparece venciendo a Lucifer, siempre aparece venciéndolo. Capítulo 12, luchaban Miguel y sus ángeles, y Satanás fue lanzado a la tierra. Y en todas esas ocasiones Dios manda a Miguel y Gabriel le ayuda, y Dios mantiene el rumbo de la historia tal como Él lo predijo, permitiendo que los seres humanos cometan barbaridades, para que algún día, y un día cuando resuciten, se van a acordar, y se van a tener que arrepentir, y van a temblar, y se van a mojar cuando vean al Rey de Reyes delante de ellos, y donde no se pueden esconder ni ocultar nada. Y a cada uno le va a sacar a relucir los pecados que ha cometido, el juicio del gran trono blanco. ¿Con qué fin? ¿De mandarlos al lago de fuego? No, con el fin de que se arrepientan para poderles dar vida eterna, porque Él ya pagó por ellos, pero tienen que arrepentirse primero. Entonces, hermanos, Jesucristo baja y después de una gran batalla y las aves de los cielos, antes de que termine el capítulo en que pueden comer carne humana y de caballos y lo que sea, Dios todavía no establece la restauración que va a comenzar un poco después, cuando las aves ya no van a comer, las aves de rapiña ya no van a comer ni sangre ni carne humana. Recuerden que es una regeneración. Y cuando yo le leí también el versículo en el libro del Génesis, que a toda ave de los cielos y a toda bestia se le dará la hierba del campo para que coma. Y ahora vamos a leer una profecía donde dice que los leones comerán pasto. Y la gente, claro, corta de mente, sin tener conciencia del poder del Creador, dice, sí, pero un león no puede comer pasto, los dientes no son para eso. Es factible que no quede ni un solo león vivo, hermanos. De los peces del mar no va a quedar ni uno vivo. Ahí lo dice la Biblia. Primero una tercera parte se vuelve como de sangre de muerto con la trompeta. Luego cuando viene la plaga, todo el mar y muere todo pez. Jesucristo tiene que volverlos a hacer. Y si tenemos tiempo vamos a ver que las aguas que van a salir del santuario van a sanar las aguas de los océanos y las aguas del mar muerto. Y habrá tanta variedad de peces en el mar muerto donde ahora no hay un solo pez. En variedad, no en cantidad, pero en variedad serán del mismo número de variedades que en el mar grande, en el mar muerto, hermanos. La riqueza pesquera iba a ser extraordinaria. ¿Y por qué? Porque salen aguas del santuario. Recuerden que hay un monte Sion aquí abajo donde Jesucristo se va a sentar sobre un trono, y arriba, donde el Padre se sienta, hay un trono donde Jesucristo está sentado con Él, del cual salen ríos de agua viva. Entonces eso se va a replicar aquí, materialmente, durante el milenio, hermanos. Y van a ser sanadas las aguas. Y hay cantidad de profecías sobre las aguas. Entonces, bajamos con Jesucristo. La derrota es total. Él ejecuta a unos cuantos y los otros se matan entre ellos mismos. Y las aves de los cielos vienen y se los comen antes de que Dios empiece la restauración en que van a alimentarse de
plantas, las aves de los cielos, las de rapiña también, eso va a ser eliminado. Yo creo que para un biólogo eso le parece una locura. Para nosotros no hay problema. Espero el poder de Dios. Él sabrá cómo lo va a hacer. Si quedan algunos sobrevivientes de los leones, les cambia la dentadura. ¿Qué le cuesta a Dios? No le cuesta absolutamente nada, para que puedan comer pasto y lo puedan digerir. Entonces esos argumentos son verdaderamente, no tienen gran valor. Después de que bajamos con Jesucristo, entonces se lleva a cabo la ceremonia en que Satanás y sus demonios van a ser encerrados. Ahora, ¿cómo sabemos que los demonios también? Porque si meten al diablo nomás y los otros se quedan por ahí sueltos, van a hacer de las suyas también. Pero mire que hay una escritura que yo creo que yo les he citado en el pasado, donde se habla, en el capítulo, búsquenme Isaías, capítulo 29 creo que es, y vemos que los demonios van a ser encerrados también. Capítulo... ¿Cuál es? 30, 33. Eso, muy bien, gracias. 30... ¿Qué me dijiste? 33. 30, no, 30. No, ese no es. No. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo dónde está la escritura. ¿Sí? Esa está por acá y la que yo les voy a leer está por aquí. Entonces, yo ya sé, pero está muy cerca, don Gabriel. Está muy cerquita. Entonces dice aquí en el capítulo, a ver, muy bien, 22, 24, acontecerán aquel día que, aquí está, versículo 24, 21, muy bien, ese sí está exactamente en el lugar donde yo sabía que tenía que estar. Esa es la gran ventaja de tener, por ejemplo, ustedes de pronto me hacen preguntas y me pasan una Biblia que no tiene el diseño gráfico de esta, y ahí está la respuesta, pero yo no la encuentro, me demoro un rato, por eso siempre, y ¿sabe qué? Tengo 4 Biblias de estas haciendo cola, para cuando esta se me acabe, sigo con la otra, hago como Cantinflas que lo pusieron manos arriba y le quitaron un pistolón así de grande, y el hombre se descuidó y sacó una chiquita de por aquí atrás, y lo puso manos arriba, así que él se diera cuenta, y le dijo, ¿y usted dónde sacó eso? Dijo, es la baby que la tengo aprendiendo. Hola. Entonces, muy bien. Entonces mire que Satanás va a ser encerrado con toda su pionada, como dicen aquí en Antioquia, con una tercera parte de los ángeles, porque dice, mire, verá, versículo 21, capítulo 24, versículo 21 del libro de Isaías, acontecerá en aquel día es el día cuando Dios va a intervenir en los asuntos del mundo, que el Eterno castigará al ejército de los cielos en lo alto. Y luego dice, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Ahora, ¿cuál es el ejército de los cielos en lo alto? Miren, manténganme la manito ahí, vamos a Efesios capítulo 6, para que vean que todo se va para el hueco, mis hermanos queridos. Efesios capítulo 6 dice, en el versículo 12, 6, 12 de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, y oiga lo que sigue, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad son ejércitos de ángeles que siguieron, los rebeldes que siguieron a Satanás y todavía están con él y andan por las regiones celestes. Ellos no están encerrados en un lugar, están en un estado de restricción. Solo cuando la gente les da lugar, por eso dice, no deis lugar al diablo. Porque no todas las casas están encantadas y empiezan a mover muebles y a caer cebollas y a apagar luces? Porque no los han invitado, y ellos donde no los han invitado están restringidos. Dios los puso bajo restricción cuando pecaron, porque Dios iba a crear al ser humano. Y Satanás, como es celoso, es homicida. Y ustedes saben, cuando alguien le da lugar, como Adolfo Hitler, que lo invitaron, se dejó poseer por Satanás, llegó a decir, yo he caído del cielo, entonces mató a 6 millones de judíos, más la Segunda Guerra Mundial, que es cuando más muertos ha habido en la historia humana. Cuando alguien le da lugar, entonces él hace de las suyas. Cuando alguien lo invoca en una casa, ahí siguen viniendo. Ya que hay gente que le ha tocado vivir lo que es la pesadilla de tener demonios en la casa. Pero si ellos no han tenido nada que ver con eso, y uno va y con fe los reprende en el nombre de Jesucristo, se van y los deja tranquilos. Pero si alguien los invitó, ahí vienen y ahí se quedan, hermanos. Entonces, ellos andan como leones, una manada de leones,
como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué le dijo Satanás a Dios cuando le dijo, ¿de dónde vienes? Dijo, de rodear la tierra. ¿Por dónde? Por los aires, buscando a ver dónde hay gente que está invocando demonios o con todos sus jueguitos de violencia está cultivando esa actitud homicida, y todos los jóvenes que han matado a sus compañeritos son adictos a los juegos violentos, y muchos de ellos están con drogas para impedir que se desenfrenen, pero Satanás sabe a quién atacar, hermanos. Es peligrosísimo acostumbrarse a jugar juegos de violencia y darle lugar al diablo. El diablo es homicida y puede usar a esas personas, y las ha usado para matar a sus propios padres y después ir a matar a los compañeros de la escuela. Y son los mismos demonios. Y la gente dice, ay, ¿cómo es que este problema se multiplica? Pues son los mismos. La persona se mata, se suicida o lo matan, y el demonio va a buscar otro que le esté dando lugar. Ese es el fenómeno que nosotros entendemos, lo que es invisible, que el mundo no entiende, mis queridos hermanos. Por eso este mundo tiene que, en todo caso dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Díganme, ¿qué dice Isaías? Y serán, dice, acontecerá en aquel día que el Eterno castigará al ejército de los cielos en lo alto. ¿Qué es un ejército? Una hueste espirituales de maldad, y a los reyes sobre la tierra. Entonces Dios hace una diferencia entre las huestes angélicas que están en la atmósfera, como lo dice el apóstol Pablo, en las regiones celestes, y los reyes que se rebelan contra Jesucristo y vienen a pelear contra Él y contra nosotros cuando regresemos, e inmediatamente entonces Dios los somete, y muchos de ellos seguro van a morir, van a tener que resucitar en el juicio del gran trono blanco. Y luego dice, versículo 22, serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Están reservados para el juicio. ¿Quiénes? Los demonios. Judas lo dice en su epístola, y los demonios están reservados para el juicio. Esta vez sí van a estar encerrados. Hasta ahora están en cadenas, pero lo que están es restringidos, no están encerrados, todavía están en la atmósfera, la Biblia lo dice. Entonces hay que entender eso, porque el apóstol Pedro dice que fueron los ángeles que pecaron, fueron lanzados al Tártaro. Entonces la gente dice, ah, claro, es un abismo por allá abajo. No, señores, ellos están por acá. El Tártaro es un estado de restricción, no es un lugar. Eso lo entiende la iglesia de Dios, precisamente porque sabemos que los ángeles no están abajo encerrados todavía, sino que están circulando, buscando a quien devorar, a quien destruir. Y es lo que están haciendo cada vez más, y ahora con la infancia. Ahí llega al colmo la maldad de una sociedad, hermano. Entonces, ya vemos entonces que van a ser encerrados junto con Satanás. Vamos al capítulo 24 del Apocalipsis para tener esta visión después de esa gran batalla. Los ángeles y Satanás van a ser encerrados por 1000 años para que no engañen más a las naciones. Inmediatamente después, entonces, 10 días después, es el primer día de la fiesta de los tabernáculos, y me preguntaba alguien, ¿dónde va a ser el banquete de las bodas del Cordero? Hermano, yo no voy a ser absolutamente dogmático, a lo mejor Dios nos puede mostrar otra cosa, pero yo me baso en lo que me dijo nuestro querido señor John Owen, que ya falleció, el que escribió el curso bíblico, un hombre sumamente sabio, y me dijo, ¿por qué dura la fiesta de los tabernáculos 7 días? Y hay una razón. Representan 1000 años, pero dura 7 días. Mañana es el último día. Me dijo, porque es un banquete de bodas. La ceremonia se lleva a cabo arriba en la presencia del Padre, y luego venimos aquí, y Dios invita a todos los que sobrevivan después de esa gran batalla, los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Dios los invita a que vengan a Jerusalén para servirles un banquete, para que lo vean. Fíjense ustedes, hermano, lo que dice Isaías aquí en el capítulo 17, hermano. ¿Cómo ir a ser aquella emoción de los pueblos cuando Dios les quite ese velo y reconozcan cuál es el verdadero Mesías, el que sí murió por ellos y no un falso Mesías? Que la gente, ustedes saben, Jesucristo no tenía pelo largo, hermano. Y todas las imágenes de lo que se cree que es Jesucristo en los museos, en Londres, en el Prado, en Madrid, en el Louvre de París, en todas las iglesias, es un tal Jesús de pelo largo. O sea, la gente tiene una idea completamente
distorsionar el verdadero Jesús no tenía pelo largo, él no era nazareo, era nazareno. Nazareno quiere decir necer, de la rama de David, de la familia de David. Un nazareo era un consagrado que no se cortaba el pelo, como lo fue Juan el Bautista, que le dijo el ángel, no puede tomar vino, ni se puede acercar a un muerto. Jesucristo tomaba vino y se acercaba a los muertos, y él no vino a infringir la ley. No tenían de qué acusarlo. Entonces él no era nazareo, era nazareno, que quiere decir de la rama, del vástago de la familia de Isaí, padre de David, como fue escrito, y lo vamos a ver ahora en Isaías capítulo 11. La gente adora un falso Cristo, hermano. Un Cristo de pelo largo, que nació el 24 de diciembre a la medianoche. Jesucristo no nació el 24 a la medianoche. Un Cristo que vino a abolir la ley, cuando él mismo dijo, yo no penséis que he venido. ¿Cómo es que dice eso ahí? Y viene y enseña todo lo contrario. Él no vino a abolir la ley. Un falso Cristo que murió un viernes. Un falso Cristo que resucitó un domingo. Un falso Cristo que lo presenta como un debilucho, cuando él aprendió el oficio de carpintero, que no era solamente echar garlopa a la madera, sino construir con vigas, con piedras. Desde niño aprendió el oficio del papá, porque cuando él llegó a Nazaret, en el Evangelio de Mateo dice, este no es el hijo del carpintero. Y cuando usted lee en el Evangelio de Marcos, creo que es así, dice, este no es el carpintero. Había que romper piedras con mazo. Ayer que bajé al río, vi a un pobre ahí dándole con un mazo, hermano, y eso le tiembla todo el cuerpo y la piedra bien tranquila, hermano. O sea que Jesucristo era un hombre fuerte, era un hombre musculoso, todo un hombre. Y según se calcula, para voltear las mesas de los cambistas, un enclenque, como lo muestran en las imágenes, no lo hubiera hecho. ¿Y cuánto caminaba al año? Más de 1500 kilómetros, por ahí le he calculado yo, los kilómetros que andaba cada año, que caminaba por todas las, como 1700 kilómetros, por ahí tenía yo el cálculo. Y fuera de eso él se crió levantando piedras, rompiendo esas piedras con mazo, porque la carpintería era un trabajo de construcción, con vigas y piedra. ¿Y cómo cortar esas vigas? Hermano, no había sierras eléctricas, ni la cegueta que hacía aquí mi querido John Jairo, no hubiera servido. John Jairo lo llama el hombre feliz. Y nos hace felices a nosotros también. Entonces, un trabajo duro, a mano, echando serrucho, hermanos, rompiendo piedras, alzando esas piedras, poniéndolas en su lugar, combinándolas con la albina. Era un hombre fuerte. Entonces, no tiene nada que ver con el Jesús que la gente tiene en la mente y que hasta ahora, todavía lo perjudica. Uno a veces piensa en Jesucristo y le viene la tal idea del falso Cristo, que de hecho se parece a Zeus, al Zeus de los griegos. Cristian Orrego una vez puso una foto ahí en un artículo de la revista Las Buenas Nuevas de Zeus, una foto de una imagen de Zeus y otra del falso Cristo, es prácticamente el mismo. O sea que la gente adora un falso Cristo. Y la señal que dio fue cuando murió, 3 días y 3 noches. Y el mundo adora a un Jesucristo que no le pueden calcular 3 días y 3 noches. El viernes por la noche, el domingo, el sábado, el viernes ya había pasado. Quedaba la noche del sábado, una noche, el sábado un día, de sábado a domingo, primer día de la semana, 2 noches. Y en la madrugada, según dicen, resucitó, entonces tuvo un solo día. ¿A dónde están los otros 2? Entonces, por eso Dios a la iglesia le da el conocimiento de cuál es el verdadero Jesús y que es un falso Cristo el que el mundo conoce, y por eso cuando vengan no lo va a reconocer, pero cuando Él les quite el velo, porque Satanás será encerrado, que en el capítulo siguiente, aquí capítulo 20, versículo 1, había un ángel que descendía del cielo, en Apocalipsis, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Aquí sí está, allá. Pero recuerden que lo tuvo que agarrar para meterlo en el abismo. Quiere decir que tenía acceso a las regiones celestes. Ahí se explica eso mismo. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Eso es muy interesante estudiarlo también. ¿Por qué Dios va a soltar al diablo después de 1000 años? Para ver qué aprendió la gente, qué puso por obra, hermano. A nosotros nos está probando ahora y nos está juzgando.
Y Dios a nadie que no haya probado lo dejará en el reino, porque yo les he dado los ejemplos, los hombres que no fueron probados no perseveraron. Entre ellos tenemos al rey Saúl, tenemos a Lucifer, que no es un hombre, pero es un ángel, él no fue probado, Dios le dio todo de entrada y no perseveró. El rey Saúl tampoco perseveró, pero a David lo probó una y otra vez, por lo menos 10 años, dependiendo de Dios día y noche, pendía de un hilo su vida. Y ahí estuvo, pecó y se arrepintió y perseveró, y tenemos aquí el testimonio de que se va a levantar cuando suene la séptima trompeta y va a ser rey sobre las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, cada uno sobre una tribu, y él va a estar sobre todos ellos. El rey David se arrepintió, pero Dios lo probó antes. Luego ustedes ven la historia de José. A José todo le salía muy bien, hasta que lo metieron a la cárcel, y parece que pasó también 10 años en la cárcel, y a los 30 años, como David empezó a reinar a los 30, José entró al servicio de Faraón, pero fue probado, y no hay récord. Dios decidió no ponerlo de algún error grave que José haya cometido. Entonces hay que Daniel, de entrada, fue probado con el asunto de la comida limpia y la comida inmunda, que es más importante de lo que uno cree. A mí me contaba una historia muy interesante. Y después fue probado con el foso de los leones. Tuvo que arriesgar su vida y lo lanzaron al foso de los leones. Y ya Daniel estaba bien mayorcito, tenía por lo menos 90 años cuando eso ocurrió. Y muy interesante el sermoncillo que dio Daniel, que Dios, hermano, nos va a probar hasta lo último, como aquella dama que no lograba ver la costa, desesperada, agotada, y la niebla no le permitía ver que la costa estaba ya ahí a su alcance. Por eso nosotros tenemos que avivar la visión del mundo de mañana con estas fiestas, y cada sábado Dios nos aviva la visión para que no perdamos de vista, para que no se nos vuelva nublado el panorama. Si uno no mantiene el fuego encendido, se apaga y se oscurece. Eso no es automático, hermano. Si uno no lee ¿cómo nos vamos a preparar para juzgar al mundo? Tenemos que estar leyendo todos los días. Ahí está, de Deuteronomio 17. Todos los días leerá en él. Y de hecho, hay gente en la iglesia que yo conozco que ha hecho una copia a mano, desde el Génesis hasta el final del libro de Deuteronomio, que dice que el rey tiene que sentarse en su trono y escribir una copia para él del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y leer en él todos los días de su vida. Ese ejercicio de copiarla, porque un rey, siendo rey, le hubiera podido pagar a un escribano. Yo te pago y tú le escribes. Solamente un ultramillonario en aquellos tiempos lo podía hacer. Ahora Dios nos permite tener, como les digo, yo tengo otras 4 Biblias de estas, y tengo Biblias en francés, Biblias en inglés, en varios idiomas. No tenemos excusa, hermano. Si nos dejamos distraer por Satanás, el diablo, todos los días, y no profundizamos en esta palabra, no vamos a estar calificados para juzgar al mundo, siendo fieles en lo poco, hermano. Recuerden que un error, aunque uno lo cometa por ignorancia, no deja de ser error, no deja de ser pecado. Y uno tiene que estar buscando que Dios le enseñe para estar caminando en integridad, día y noche. Dios exige mucho, pero es mucho lo que nos ha dado, y como lo demostró elocuentemente don Julián Muñoz, qué privilegio, como dijo el apóstol Pablo, les decía a los hebreos, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Y un mensaje de esos le hace a uno caer en cuenta de lo que Dios está haciendo. Y recuerden que cuando alguien no da la medida, Dios le dice bye bye y llama a otro. El plan de Dios no falla. Si Israel no cumplió, a la mayoría los endureció y está llamando a los gentiles. Por eso digo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y ya sabía que iba a llamar, y el primero que llamó fue a Cornelio. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor, uno. Y si nosotros no cumplimos, Dios llama a otro. Recuerden que Dios les dijo, serán un reino de sacerdotes. Y antes de que el pueblo adorara el famoso becerro de oro, ¿quiénes ofrecieron los sacrificios? Los primogénitos, los jóvenes de cada tribu. Cada primogénito heredaba un sacerdocio, hermanos. Y cuando adoraron el becerro, Dios les quitó el sacerdocio a los jóvenes y los dio a los descendientes de Aarón, exclusivamente, hermanos. Y el servicio del tabernáculo a los levitas, porque fueron los únicos que se fueron con Moisés y no les importó matar
a los de su propio pueblo para hacerlos caer de la histeria colectiva en la cual estaba. Y debido a ese acto de celo, Dios les dijo, ustedes se van a encargar del tabernáculo. Y el que no persevera, hermanos, Dios llama a otro y su número no cambia. O sea que es como dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro hablando de Judas? Judas cayó y dijo, es necesario que otro tome su oficio, lo cual estaba predicho en el Salmo 109 y en el 69. Otro tenía que tomar el oficio de Judas porque Dios necesitaba 12. Y los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén tienen los nombres de los apóstoles del Cordero. Era necesario, no podía faltar un cimiento. De igual manera, Dios tiene un número establecido para gobernar al mundo. Y si falta uno, porque es infiel, Dios llama a otro. Y le da el lugar del otro y le da la corona que el otro debería haber tomado. Y eso recae sobre cada uno de nosotros, hermanos queridos. Entonces vemos que aquí son encerrados para que no engañen más a las naciones. Y empieza lo que dice el versículo 4, 24, para tener ese panorama. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, gente que conoce la ley de Dios y que ya Dios juzgó y los juzgó dignos de desempeñar esta función. Por eso dice la Escritura, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Iglesia del Dios viviente, no únicamente nosotros. Es un nombre general para los verdaderos fieles, que permanecen fieles a los mandamientos y a las fiestas. Nosotros tenemos el privilegio de utilizar ese nombre, Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que ya fueron juzgados, y fueron juzgados dignos de ejecutar juicio. Y también, como se mencionó, aún los ángeles van a estar sujetos a nosotros, porque la Biblia dice en el libro de los Hebreos que son servidores para el servicio de los que heredarán la salvación. Los ángeles son de un rango inferior. Ellos son hijos de Dios por creación, no son hijos de Dios por engendramiento. Ellos no tienen la naturaleza divina, tienen un espíritu angélico, pero la naturaleza divina, eterna, Dios el Padre, les es transferida a los que Dios está llamando para ser parte de su familia. Y los ángeles son como los servidores del Padre, que es dueño de la hacienda, y la heredan sus hijos. Y los trabajadores, para transmitirlo a nuestro ejemplo, son los ángeles. Y ellos lo saben. Y el que desempeña su oficio es feliz desempeñándolo. El que quiere desempeñar aquello para lo cual no está programado, no va a recibir sino frustraciones, hermano. Por eso dice que uno no debe buscar algo que no le haya dado de lo alto. Si no viene de arriba, no empiece a intrigar y a buscar y cómo acomodarse, cómo funciona este mundo, que fue lo que Satanás hizo. Satanás quiso desempeñar un papel para el cual no estaba diseñado. Él fue creado para ser jefe y él mismo un siervo de Dios. Y de hecho está cumpliendo. ¿Qué está haciendo Satanás? Está fortaleciendo al pueblo de Dios. Porque si todo el día lo vencemos, nos estamos calificando para reinar en este mundo. Y no es capaz de hacer otra cosa y no tratar de engañar, tratar de hacernos caer en tentación. Pero si lo vencemos, está contribuyendo a la preparación de los que van a regir este mundo. Porque van a ser vencedores. Y yo creo que eso lo frustra, porque no es capaz de hacer otra cosa. Para eso está ya autoprogramado. Entonces dice, y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Recuerden esto, es una prueba que se viene. Y si alguien se postró ante la imagen, no va a estar aquí. ¿Quién van a estar sobre los tronos? ¿Quiénes van a estar? Los que no la adoraron. Ahora, en la antigüedad, a Abel no le tocó esa prueba, al rey David tampoco le tocó, a los 3 amigos de Daniel sí le tocó una prueba de no adorar una imagen. Y en los próximos, puede ser años o menos que años, va a haber que adorar una imagen para poder comprar y vender, para poder comer. Va a ser una prueba, a ver quién tiene la fe necesaria, a ver quién quiere salvar su vida y pierde la vida eterna. El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por mí, por el Evangelio,
la guardará. Es una prueba que se viene y muchos miembros de la iglesia van o vamos a tener que pasar por ella. Si no somos fieles ahora, entonces Dios tiene que estar seguro de que sí vamos a ser fieles y más de una prueba mayor no nos protege porque no cumplimos los requisitos para estar en lugar de refugio. Entonces Dios nos deja que seamos probados en esa forma. Es la peor persecución de la historia, porque los gobiernos siempre han querido controlar la población, pero le faltaban dos cosas. Únicamente hasta el siglo XX existió el término totalitario. A los gobiernos totalitarios como Hitler, como Stalin, etc., y en la China, Mao Zedong, ya tenían suficiente tecnología y comunicaciones. Eso le faltaba a los gobiernos. En otros tiempos no lograban controlar toda la población, porque la gente vivía en regiones remotas sin comunicación alguna con el centro de gobierno. Por allá podían hacer de las suyas, escondidos en los montes o en las montañas, pero hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que más hay? Comunicaciones y tecnología. Van a poder controlar la población entera. Recuerden que Google se le sabe la vida a uno, hermano. Así es, para allá vamos. Ese sistema está ya listo, hermano. Yo con esa tarjetita mía puedo ir aquí a la Tebaida a sacar dinero del banco inmediatamente, se descuenta de la cuenta que tengo en el Wells Fargo Bank y voy a la cola del mundo allá en la Tierra del Fuego, igual meto la tarjetita y ahí me sale el dinero. O sea que el día que esa carga magnética que tiene la tarjeta y que la reconoce, la eliminen y se la pongan a la gente en el... Recuerden que la marca de la bestia no es un chip en la mano, la marca de la bestia es profanar el sábado, que es el día del Señor, y guardar el domingo. Va a ser obligatorio. Y también adorar la bestia y a su imagen. Y al que no la adore, entonces no le ponen el chip. ¿Me entienden? La gente no entiende cuál es el problema. El problema no es que si a mí me ponen un chip ahora, aquí, y yo paso mi mano en los mercados y me la descuentan, yo no estoy quebrantando la ley de Dios. Pero cuando la condición esencial para que usted le ponga un chip es que usted quebrante el sábado y adore una imagen, está quebrantando la ley de Dios, el pacto sempiterno. ¿Me entiendes? Es una gran diferencia. Entonces, a los que hagan eso, les dan posibilidad de comprar y vender. Puede ser un chip, puede ser algo en la mano derecha o no, pero eso no es la marca de la bestia. Se lo ponen al que haya recibido la marca adorando una imagen y quebrantando el sábado y hasta comiendo carne inmunda. Quién sabe cuántas cosas podrán. Tantas cosas que hay que decir, hermanos, que no puedo avanzar aquí. Entonces me entienden bien, ¿no? Yo no estoy diciendo que la marca de la bestia es un chip en la mano derecha o en la frente. Estoy diciendo que se lo ponen al que haya recibido la marca de la bestia adorando una imagen, adorando a Satanás. Recuerden que detrás de cada imagen hay un demonio y aquí va a ser Satanás mismo. Y quebrantando el día sábado. Y si prefiere hacer eso, pierde la vida eterna porque aquí no figuran. ¿Quiénes van a recibir? Los que pasaron por esa prueba y no adoraron la imagen y no recibieron la marca y prefirieron morir. Es mejor decirlo claramente, pues se me asustó uno y dije, usted está hablando mucho de eso y lo asusta a uno y lo deprime. Le dije, hermano, eso depende de la visión que usted tenga. Si tenemos una visión que va más allá, es otra cosa. Entonces dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que es quebrantamiento del primero y segundo mandamiento, y en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí empieza el reino de Dios con nosotros si estamos preparados. Y entonces después empieza la visión maravillosa de las profecías. Vamos al libro de Isaías, por favor, hermanos. Como les dije, es el libro que más profecía nos da de ese mundo glorioso que se acerca. Entonces, sabemos que en el libro de Zacarías, capítulo 14, ustedes ya saben, cuando Cristo derrote a todas esas huestes que vienen contra Él y contra nosotros,
entonces los pueblos que sobrevivan tendrán que subir a la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Ya Dios va a quitar el engaño, y poco a poco yo creo que el mundo nunca ha conocido una atmósfera, porque es un poder invisible, es un poder invisible que no esté cargada de la influencia del diablo. Él siempre está bregando a influir aquí y allá en todo lo que pueda, y va a haber un cambio asombroso, va a haber una paz, como dicen los árboles en el capítulo 14, desde que tú caíste ya no viene cortador contra nosotros, y hay paz, tenemos paz, hasta los árboles se van a dar cuenta. Y entonces aquí en el libro de Isaías empezamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Dios les dice, entonces tal vez esta es el banquete de las bodas del Cordero, porque los que sobrevivan el retorno de Cristo, los que queden de las naciones, que mucha gente va a perecer en la Tercera Guerra Mundial. Recuerden que en una hora va a morir una tercera parte del género humano con un ataque nuclear que viene de parte de los reyes del Oriente, que van a contraatacar con bombas nucleares por haber sido provocados por 5 meses por la bestia, que son las langostas, que es el pueblo alemán, que los atacan y les ponen una plaga de 5 meses buscando la muerte. Ese es el capítulo 9 del Apocalipsis, la quinta trompeta. La iglesia entiende esto, hermano. Cuando esos pueblos que están armados hasta los dientes les manden una plaga, ¿y saben por qué? Uno lee entre líneas. ¿Cuál es el propósito de la bestia? Que de Satanás el mismo, de que todas las naciones queden sujetas a él. Y los pueblos del Oriente se bastan a sí mismos. Los chinos y los rusos, ellos tienen suficientes recursos, y ahora con la nueva ruta de la seda, los chinos van a tener mucho acceso a los recursos del mundo. Ellos no van a necesitar someterse a la marca de la bestia para sobrevivir. Ellos no van a necesitar. Entonces la bestia, ¿qué hace? Les manda una plaga de 5 meses a ver si se someten. Lo que va a hacer con eso es provocarlos, y ya después de 5 meses de estar buscando la muerte, lanzan un ataque nuclear. Ya no les importa, y acaban con una tercera parte del mundo. Ahí acaba de decir, con medio mundo, en una hora. Eso es lo que se viene, hermanos. Entonces los que queden y sobrevivan después del combate de Jesucristo y de nosotros contra los ejércitos del Oriente, que después de haber atacado ellos vienen a invadir. Recuerden que primero, y los chinos tienen bombas de neutrones, pues pueden lanzar bombas y destruir sin destruir los edificios, y después vienen a invadir. Por eso se amontonan junto al río Éufrates, y Dios los tiene detenidos ahí, y después de que lanzan ese ataque ya se vienen. Y cuando ellos se vienen es la sexta trompeta, y Dios, para que el mundo no se extermine, suena la séptima y aparece Jesucristo. Entonces lo ven y deciden enfrentarse más bien con él, y los demonios los guían hasta Armagedón, y Jesucristo baja con nosotros hacia el Monte de los Olivos, porque la batalla no va a ser en Armagedón. Armagedón es el lugar donde se reúnen los ejércitos, pero la batalla es el valle de Josafat, que quiere decir el valle del juicio de Dios, y que probablemente ese juicio va a ser porque Jesucristo seguro se baja el caballo, pone los pies en el Monte de los Olivos y se divide y hace un gran valle. Ahí seguramente va a ser el encuentro final, y de ahí van a salir sangre hasta el río, hasta el mar Negro, hasta el mar Muerto, cuando sean derrotados todos esos ejércitos, hermanos. Entonces ya Jesucristo viene a Jerusalén con nosotros y se establecen los tronos. Y ustedes se dan cuenta del privilegio. Por ejemplo, aquí en el Salmo, miren este Salmo, que es muy hermoso, hermanos. Este Salmo dice, Salmo 122, ya cuando Satanás se ha quitado del medio, Jesucristo entra en Jerusalén, y el templo, yo no sé cuánto tiempo va a tomar en levantar el templo de Ezequiel, pero ahí están los planos. Ese va a ser el templo milenial, todavía de materia, esperando la nueva Jerusalén, que será al cabo de los 1100 años, cuando habrá nuevo cielo y nueva tierra. Salmo 122, yo me alegré con los que decían, a la casa del Eterno iremos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que eso significa, hermano? La casa del Eterno. Mantenga la manito ahí y dése cuenta de lo que eso significa, hermano, que está hablando de nosotros. Miren en el capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo, y dejemos que la Biblia misma se interprete, hermano. La gente va a venir, se va a dar cuenta, y recuerden que también vimos en el sermón que dimos
que el gobierno sobre todas las naciones del pueblo de la tierra será dado al pueblo de los santos del Altísimo, que son la iglesia de Dios. Pero ustedes ven en 1 Timoteo, capítulo 3, cuál es la casa de Dios. La Biblia, la Escritura no puede ser quebrantada. Si la Biblia dice algo, Jesucristo dijo, ¿acaso no dijo Dios? ¿No dice la Escritura, dioses sois? Y la Escritura no puede ser quebrantada. Jesucristo sabía de qué estaba hablando. A los jueces lo llamaban dioses, Elohim. Eran los encargados de los sacerdotes sobre todo, y los que eran nombrados jueces. Hay como 4 partes en el libro del Éxodo que se llama Elohim, dioses. Ahora los traductores ponen jueces. Y Jesucristo dijo, la Biblia dice, nosotros, ya estaba hablando de que nosotros seríamos herederos de nuestro Padre, y lo veremos tal como Él es, y tendremos un pueblo glorioso, semejante al de la gloria suya, y le veremos tal como Él es. Más claro no canta un gallo, como decimos nosotros. Y los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cómo brilló el rostro de Cristo cuando se transfiguró en esa visión? Como el sol. Entonces nosotros, Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Por eso les dijo después de resucitado, lo que le dijo a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y la Biblia dice en Romanos 8 que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Métese uno esto en la cabeza, hermanos. Es muy bueno, es muy saludable para darse uno cuenta de la grandeza de este llamamiento y el futuro glorioso. Fíjense, verán el capítulo 8 de Romanos, dice, capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios el Padre nos engendra a nosotros, el mismo Padre, con una simiente semejante a la que Él utilizó para engendrar a Jesucristo en el vientre de María. Una persona que se convierte de verdad y recibe el Espíritu Santo, se convierte en hermano de Jesucristo. Somos hijos del mismo papá, engendrados por el mismo Padre. Entonces, démonos cuenta, hermano, de lo que significa este llamamiento. Vean lo que dice, como dicen, nos alegramos, subamos a la casa de Dios. Cuando Dios encierre a Satanás, Dios va a invitar a la gente a que suba a Jerusalén. ¿Para qué? Al banquete de las bodas del Cordero. Vamos a hacer un poquito eso. Pero primero veamos que la gente va a decir, cuando se les abran los ojos, subamos a Jerusalén. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Le dice a Timoteo en el capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo, versículo 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La escritura no puede ser quebrantada. ¿Y qué dice? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué dicen los salmos? Salmo 122. Yo me alegré, y esto es lo mismo que corresponde a Isaías 2, cuando los pueblos dirán, venid y subamos al monte del Eterno y nos enseñará sus caminos. Entonces dice el Salmo 122, yo me alegré con los que decían, a la casa del Eterno iremos. Y manténgame la manito ahí, vayan a Isaías capítulo 2, a ver si no está hablando de lo mismo, hermanos, para que vean ustedes la grandeza del llamamiento que tenemos y cómo debemos de guardarlo celosamente. Capítulo 2 de Isaías, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que ahora estamos celebrando de antemano, que será confirmado el monte de la casa del Eterno, el reino de la iglesia del Dios viviente, el reino de los santos, como lo vimos en Daniel capítulo 7. El monte de la casa, o el reino de la casa del Eterno, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y la gente, sigamos leyendo el Salmo 122, yo me alegré con los que decían, a la casa del Eterno iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, Dios la va a reconstruir. Y allá subieron las tribus de Jah. Y recuerden que nosotros somos parte de esas tribus, hermanos, somos el Israel de Dios, conforme al testimonio dado a Israel.
para alabar el nombre del Eterno, porque allá están las sillas del juicio. Juan dijo, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y qué dice después? Los tronos de la casa de David. Si somos hermanos de Cristo, somos de la casa de David también, para regir al mundo entero. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de la grandeza de esto. Volvamos a Isaías. Y dice, para que vean por qué Dios los invita, para que suban. Una vez más, capítulo 2, después de que el diablo es encerrado, capítulo 2 de Isaías, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte, el reino de la casa del Eterno. En Daniel 7, que dice, los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios, la casa de Dios. Todo concuerda, todo cuadra de manera transparente. Dios nos permite verlo cada vez más claro, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Cuándo? Cuando les quite el velo, cuando Satanás haya sido encerrado, cuando se den cuenta que estaban adorando un falso Cristo, cuando se arrepientan y vean quién fue el que dio la vida por ellos. Entonces van a subir a Jerusalén y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte, o sea, la capital del reino del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nosotros, hermanos, junto con el resto de los descendientes de Israel, que Dios llamó y fueron escogidos y perseveraron hasta el fin, que hay muchos de ellos, pero Dios nos está injertando para ser también uno con ellos, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. ¿Qué es la ley? El amor, hermanos, obedecerla, es el amor al prójimo. Y de Jerusalén, la palabra del Eterno, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. La gente viene con mucho resabio, hermano. Necesita una vara de hierro, pero también un cuidado de un pastor. Y Jesucristo va a ejercer las dos cosas y nosotros también. Nos va a dar autoridad, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo creo que es 26, donde dice, el que venciere, le daré autoridad sobre las naciones y las quebrará con vara de hierro. O sea, el que no se someta, ahora ya no hay más tiempo. Ya Dios esperó suficientemente, ahora tienen que aprender para que puedan ser felices. A la fuerza los va Dios a obligar. Y luego se darán cuenta, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahora viene, vean el capítulo 17 y verán cómo la gente va a subir con ansiedad grande, porque dice el capítulo 17 de Isaías, como les digo, que nos presenta ese panorama futuro maravilloso. 17:7 de Isaías, ¿qué dice? 17:7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor, a Jesucristo en persona. Nos va a aparecer, pero seguro los va a decir, ya lo vieron bajar, pero si me quieren volver a ver, suban a Jerusalén. Y ahí les tengo una invitación muy especial. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. ¿Quién fue el que nos hizo? Dios por medio, el Padre por medio de Jesucristo. Nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Todos nosotros. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Entonces por eso dice, camine, subamos a Jerusalén, nos vamos a encontrar en persona con Jesucristo, y nosotros les estaremos sirviendo el banquete por 7 días que representan los 1000 años, el banquete de las bodas del Cordero, capítulo 25 del libro de Isaías. Miren lo que va a ocurrir, ya lo leí, pero hay que volverlo a leer para que nos entre bien adentro. 25:6. Hoy cuando menos creía yo que iba a servir para alguna cosa, pues cuando soy débil, soy fuerte. O sea que mi Dios dice, ahí le pongo la mano encima para que no se crea mucho, mi hijo. Entonces dice, 25:6, y el Eterno de los ejércitos hará en este monte, la capital del reino, en Jerusalén, el monte de Sión, a todos los pueblos, banquete. Por eso dice, bienaventurados los que son invitados al banquete de las bodas del Cordero. Nosotros venimos a celebrarlo aquí con todos los que sobrevivan del mundo, que Jesucristo ahora abre la salvación para todas esas personas que vengan. Dice, a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos. Y nosotros vamos a estar sirviendo. Como vimos, los jóvenes les enseñamos, se les enseña a servir
a llegar al campamento de verano con una actitud de servicio, como debemos nosotros venir a la fiesta de los tabernáculos también. Si Jesucristo, el Rey de Reyes, ¿qué les dijo? ¿Ustedes por qué estaban peleando entre ustedes? No, pues, que estaban discutiendo y se quedaron callados. Él sabía, estaban discutiendo a ver quién iba a ser el mayor. Seguro que iba a ser servido por todos los demás. Jesucristo les dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes me llaman Señor y Maestro y lo soy. Sin embargo, les he lavado los pies. Ustedes hagan lo mismo. Y nosotros vamos a estar atendiendo a toda esa gente. No vamos a ser reyes por allá inaccesibles, sino que están al pie como pastores de sus ovejas, cuidando del género humano por el cual Cristo murió también. Y nosotros seremos servidores, como reyes, servidores, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro. Cosa que tenemos que aprender, hermanos, día a día. Hará banquete en este monte a todos los pueblos. Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Recuerde que el primer milagro que Jesucristo hizo fue cambiar el agua en vino. No le va a costar ningún trabajo que haya vino suficiente para todas las multitudes que vengan, aunque al principio del milenio no van a ser muchos, pero a lo largo del milenio eso se va a agrandar. No va a haber niño que muera de pocos días, no va a haber peste, no va a haber hambre, no va a haber guerra. Y va a haber salud, tierra renovada con todos los nutrientes para que la gente no necesite estar tomando vitaminas, ni se enferme, ni esté tomando antibióticos. Y la tierra va a tener su descanso para que las plantas crezcan fuertes y no tengan que fumigarlas, como les expliqué también. Tenemos un mundo totalmente trastornado y Cristo viene a enderezarlo, como Él se propuso, a regenerarlo. Y destruirá en este monte la cubierta, versículo 7, con que están cubiertos todos los pueblos. Satanás engaña al mundo entero, hermano. Únicamente el que vive de acuerdo con este libro que se llama Tu palabra es verdad, no está engañado. Pero el que no guarda el sábado, el que no guarda estas fiestas, hermanos, está engañado. Y hay grupos de la iglesia que han sido la verdadera iglesia que ya no guardan las fiestas y están bien despistados, y hay muy pocos de ellos que verdaderamente van a estar aquí. Jesucristo dijo, tengo entre vosotros, hablando de Sardis, tiene el nombre de quien vive, pero están muertos. No guardan las fiestas y persiguen a los que quieren guardar las fiestas. Y de entre ellos hay hermanos que han venido con nosotros porque verdaderamente están convencidos. Y Dios dice, pero hay unos pocos entre vosotros que andarán en vestiduras blancas. O sea, personas de integridad. Y muchos de ellos que guardan la fiesta en sus casas, porque creen en las fiestas. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Hermanos, esto es sublime. Veamos un poco más aquí de esa visión profética, de ese futuro glorioso que nos espera, hermanos. Aquí en Isaías, que Dios nos presenta. Miren esto, por ejemplo. ¿Cómo va a vivir la gente en ese mundo? Capítulo 32 de Isaías, hermanos. 32. He aquí que para justicia reinará un rey. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo vivirá de acuerdo con los 10 mandamientos y los estatutos que se desprenden de los 4 primeros y los juicios y decretos que se desprenden de los 6 últimos. Todo ese conjunto que produce paz. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Ahí estamos nosotros incluidos. Rey de reyes. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Y aún hoy lo es. ¿Qué dice Jesucristo a nosotros que a veces andamos afligidos y tristes y deprimidos? Que a veces nos llegan días así. Dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Una promesa. Y si uno la cree y la pide, y se postra delante de Dios y le dice, Señor, acuérdate de esto, mira cómo estoy. Él la cumple. Y dice, tomad sobre vosotros un yugo. ¿Ustedes saben qué es el yugo? Hay gente que no sabe qué es el yugo. Ustedes le preguntan a 10 personas por ahí y le dan una respuesta distinta. Yugo es la ley de Dios. Está explicado en Jeremías 5:5. Dice que rompieron las coyundas. Es un yugo suave, pero no deja de ser un yugo porque es una guía. El buey tiene que ir arando derechito, gracias al yugo, y nosotros también. Por la ley de Dios andamos por donde tenemos que andar, y el Eterno nos guía. Como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad.
como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Vean el versículo 15, ¿cómo va a vivir la gente, hermanos? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. O sea, toda la tierra va a estar saturada del Espíritu de Dios, que va a reemplazar al príncipe de la potestad del aire que saturaba la atmósfera, como dice Pablo en Efesios 2, el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás está mandando ondas, y el que no esté alerta le está mandando tentaciones e inclinaciones, empujándolo a transgredir. Hijos de desobediencia. Ese ambiente va a ser quitado del medio cuando Satanás y los demonios sean encerrados, y la atmósfera va a estar saturada de Dios, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Entonces va a haber una presencia del Espíritu de Dios que va a poner un ambiente de alegría, de paz. La gente va a sentir, me siento tan bien. ¿Qué es esto tan distinto? Y eso es solo el principio, hermanos, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. O sea, va Dios a reemplazar la influencia atmosférica que tiene Satanás sobre nosotros, y la va a reemplazar con el poder de su Espíritu, que crea sentimientos de armonía y de paz, y nos muestra un mundo hermoso y maravilloso. Ayer bajé hasta el río, hermanos, y es triste, porque los guadales están lindísimos, y es bello ver el agua correr, pero el olor que me da el río es como el pecado que todavía hay en el mundo, hermano. Las aguas no han sido sanadas, y se ve que ese río está contaminado, pero esperamos, y aquí hoy no va a tener tiempo, pero es tanto lo que hay que decir, que Dios va a producir agua limpia y pura en los desiertos de las montañas. Va a haber arroyos de aguas puras por todas partes, y las fuentes que van a salir del templo en Jerusalén. Se va un río hacia el mar muerto y lo cura, lo sana, y crea Dios peces de toda especie. Y el otro río se va hacia el mar Mediterráneo, de ahí todos los mares están conectados, y sana a todos los mares del mundo que se convirtieron en sangre como de muertos. Una transformación total del medio ambiente, hermanos. Y miren lo que hermoso está esto, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil. Va a haber desiertos. Y Dios en otra escritura dice que va a hacer subir los valles, seguro para que no sea tan agobiante el calor, que la gente pueda vivir en los valles, y aún las montañas pues Dios las va a hacer bajar, para que no sea tan imposible como sembrar unos papas en el Alto de Ticlio en el Perú a 5.000 metros de altura. Entonces Dios los va a bajar, y recuerden que cuando su Espíritu Él lo manda y renueva la faz de la tierra, se echa un puñado de grano en los montes y harán ruido como el Líbano. O sea, los montes van a producir cosechas, y los valles también. La abundancia va a ser absolutamente maravillosa, sobreabundancia, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto. O sea, Dios hará que sus juicios, el descanso de la tierra, se aplique. Y la tierra, como Dios, acuérdense que es muy importante para Dios, la hizo descansar 70 años, porque no estaban obedeciendo esa ley, los mandó al destierro, entre otras cosas, por su idolatría. Pero una de las razones es porque no le habían dado descanso a la tierra. La tierra necesita descanso porque es un organismo vivo que sostiene nuestra vida, con miles de millones de bacterias, hermanos, que hacen, como les digo, sintetizan el nitrógeno en la atmósfera y lo convierten en materia asimilable para las plantas. Y que hoy en día eso, la tecnología moderna lo destruye, mata esas bacterias con urea. Después la gente queda dependiendo de la urea que le tiene que comprar a la industria, cuando esos animalitos trabajan gratis. Pero esa es la ambición del ser humano, y como le da descanso a la tierra, tenemos un mundo completamente trastornado. Pero dice aquí, el campo fértil sea estimado por bosque, habitará el juicio en el desierto. O sea, la tierra misma estará gozando de que estemos aplicando las leyes de Dios, porque es un organismo vivo, y esto debe tener otras formas de entenderlo también. Y en el campo fértil morará la justicia. La gente por todas partes, hermanos, dice, y el efecto de la justicia será paz. El efecto, o sea, donde no se guardan los mandamientos de Dios, no puede haber paz.
Se destruye la base, la estructura de una sociedad armoniosa. Sin la ley de Dios no puede haber paz. Por eso les dice Dios también aquí en Isaías: ay, si hubieras atendido a mis mandamientos, sería tu paz como un río, como las ondas del mar. Y fíjense una cosa muy interesante aquí: el efecto de la justicia será paz. Ustedes se dan cuenta que todo el mundo va a tener la misma religión. Y las guerras de religión han sido entre las peores de la historia. La guerra de los 30 años fue una guerra de religión entre protestantes y católicos. Horrible. La carnicería, mis queridos hermanos. Las cruzadas fueron guerras de religión. Cuando todo el mundo tenga el mismo Dios, porque les fue quitado el velo que los envolvía y los confundía y los ponía unos contra otros, que es lo que Satanás, el diablo, hace y está haciendo y va a continuar haciendo hasta que Jesucristo lo quite de en medio. Fíjense, así, hagamos un panorama rápido para concluir. Todo el mundo con la misma ley, todos adorando al mismo Dios, todos guardando el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, a escala mundial. Y Jesucristo les irá enseñando, y nosotros también. Ustedes tienen que guardar el sábado. Ustedes, imágenes van a quedar todas abolidas y destruidas y pulverizadas. Y el mundo entero no tendrá otro Dios. Y sabe que hay uno que pueden ir a ver, que ahí está en Jerusalén. Tienen que ir a guardar las fiestas para verlo en persona. No habrá otros dioses delante de mí, no te harás imagen, todas serán pulverizadas y desaparecidas de la faz de la tierra, y a nadie le permitirá practicar idolatría. Entonces eso empieza a producir una unidad en la sociedad. Y luego el tercero: no tomaré el nombre de Dios en vano. El cuarto: acuérdate del día sábado. Todo el mundo va a guardar el sábado, el mundo entero. Hoy los musulmanes guardan el viernes, algunos grupos guardan el sábado, nosotros guardamos el día sábado. Y el llamado cristianismo guarda el domingo. Y van a hacer matar a los que no lo quieran guardar, porque es el día del diablo. El diablo es una estrella, se llama el día de la oración del sol. Y quieren que lo adoren, y engañan al mundo entero para que lo adoren. Es interesante que es muy factible que el día domingo fue el día en que Satanás engañó a Eva y Adán pecó con Eva. Un día domingo, es factible. Hay traducciones judías que son dignas de crédito. Hay una, según ellos, y parece ser cierta, que Dios creó al primer Adán el primer día, el día de trompetas, porque los árboles estaban todos llenos de fruto, y esa es la época de la cosecha de los frutos del verano. Muy factible que el primer Adán, así como el segundo, vuelve un día de trompetas. Ahora, Dios los creó el sexto día de la semana y los instruyó, seguramente, y ahí fue donde les ordenó que estaban casados, que el hombre dejaría a su padre y a su madre. Hay gente que cree que el pecado original tuvo que ver algo con algo sexual. No, antes de que pecaran, Dios les había ordenado que fueran una sola carne los dos. No podemos dejarnos engañar con teorías y por ahí circulan. Dios les mandó dejar al hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Y estaban desnudos, Adán y Eva eran los únicos que estaban. Y al parecer Dios les dio, después del sábado, una semana de luna de miel en el jardín del Edén. Eso es muy factible que haya sido así. Entonces, si fueron creados el primer día, al cabo de la semana, el próximo sábado fue el día 9. Y al día siguiente, ¿qué día es? El día 10. El día en que Dios va a sacar al diablo, al parecer fue el día en que Dios lo dejó entrar. Dios tiene sentido del humor. Entonces es muy factible que el 10º día fue cuando Satanás entró y engañó a Eva, y Adán decidió pecar también. Fue el 10º día. Y se convirtió en el día del culto al sol. Uno pregunta, bueno, ¿y dónde salió eso del culto al sol? La gente cree que vino de Egipto, otros creen que vino de Persia, otros creen que vino hasta los aztecas sería. Es muy factible que el culto al sol haya empezado ese día domingo, hermanos, en el jardín del Edén, cuando Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, hermano. O sea que esa tradición tiene sentido. Es muy factible que así haya sido. Y el sol es una estrella y Satanás es una estrella. O sea que hay varias cosas que cuadran ahí y tienen sentido. Es difícil de creer que Dios creó a Adán y Eva un sexto día de la semana y al otro día los instruyó y al otro día entró Satanás y para afuera del paraíso. Por lo menos tuvieron una semana de luna de miel, 7 días. Entonces eso, yo no voy a ser dogmático, pero tiene sentido. Sigamos leyendo un poquito más aquí, mirando la ley de Dios. Todo el mundo guardando el mismo día, el día sábado. Todo el mundo. Quinto, todos honrarán a su padre y a su madre. Armonía en los hogares, porque eso trae bendición. Y los hijos aprenden a respetar a los mayores, que hoy en día le enseñan las películas a no respetar a los mayores.
Yo veía las películas con Ariel desde que estaba chiquito, las escogíamos entre los dos. Y yo veía si servía o no servía, pero ve uno la altanería de los hijos con los padres. Yo les decía, mire cómo está eso. Y una vez me dijo, papá, yo quiero que veas una película conmigo, pero hay una parte donde te vas a enojar, porque hay una muchacha ahí que le falta respeto al papá, que lo insulta, y yo sé que no te va a gustar. O sea que él ya estaba programado. Yo no dejé que me lo programara Hollywood, sino que lo desprogramé, y lo que ellos hacían para incitarlos a pecar, yo lo hacía para incitarlos a no pecar, para que no perdieran su bendición. Pero eso está por todos lados, deshonrar a padre y madre, y que la mujer no respeta a su marido. Y Dios le manda a la mujer, respete a su marido. Ahí está en Efesios. El hombre tiene que amarla, pero es cabeza del hogar, y dice, y la mujer que respete a su marido. Y ese orden tiene que establecerse en las familias, en los barrios, y todo eso, imagino que eso va creando una ola de bienestar, de orden y de paz. Y cada uno honrará a su padre y honrará a su madre y ganará bendiciones. Y sexto, no matarás, que incluye ni siquiera guardarle un rencor a alguien, porque Juan lo explica, el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces desaparece eso, ¿y qué ocurre? Entonces el efecto de la justicia será paz. ¿Y qué sigue después? No cometerás adulterio, ni siquiera en la mente. ¿Qué pasa? Si hay integridad en los hogares, no hay infidelidad, hay orden en el hogar, hay orden en la sociedad. Eso, el mal establece una cadena de consecuencias, y el bien también, mucho mejor. No hay adulterio, no hay asesinatos, y no hay rencores, porque todo el mundo tiene que aprender a perdonar para que Dios le perdone también. Y nosotros lo vamos a saber, con solo ver a la gente y decir, tú no has perdonado a fulanito, la que te hizo, ¿eh? Pues Dios tampoco te va a perdonar a ti. Entonces, hermanos, fíjense ustedes, no hurtarás. Por uno dejar la casa así con las puertas abiertas, tranquilo, andar por cualquier lugar, los niños tranquilos, jugando, sin temor de que alguien les vaya a hacer algún daño. Una sociedad completamente distinta, hermanos, sin temor. Uno hoy en día anda con temor, lo que es la violencia en Colombia, hermano. La gente desterrada de los campos a las ciudades, donde las hijas se prostituyen y la gente se hunde en la miseria, porque ya no tiene su tierrita, y después a la tierrita le ponen minas que le destruyen los piecitos a los niños que van para la escuela, las cosas que se han visto aquí, y secuestran a la gente y la matan, y piden el rescate, y si acaso entregan el cadáver, hermano. Aquí se ha llegado al colmo la maldad en esta tierra, una tierra maldita. Una vez decían los hermanos, yo desde México daba un sermón, decía, Colombia está maldita. Ay, decían, qué cosa tan horrible. Pues toda la sangre inocente que se ha derramado aquí. Claro que en México también, desde los aztecas, y de ahí para atrás, por todas partes. Ellos adoraban el sol, fíjense lo interesante. El sol era el día que adoraba Constantino y lo impuso a toda la cristiandad. Y los aztecas adoraban el sol. Y era una imagen del sol con una daga aquí abajo, que si no me sacrifican carne humana y no me ofrecen la sangre, mañana no salgo. Y la gente se dejaba engañar, que si no le daban sangre, no lo alimentaban con sangre humana todos los días, al otro día no iba a salir. Y ese fue el truco, uno de los trucos que ha usado Satanás para engañar al mundo entero. Y sigan de ahí para allá, nadie va a robar, nadie va a mentir. ¡Qué confianza! Adiós burocracia, los abogados se van a quedar sin trabajo, hermano. Porque los negocios se harán de palabra, muchos de ellos, aunque en la Biblia también hay documentos cuando se trata de una heredad, no va a decir que todo eso va a desaparecer, va a haber un mundo completamente distinto, todo el mundo sometido a esa misma ley. El efecto de la justicia será paz, y no van a levantar falsos testimonios, no van a correr chismes por aquí y por allá que crean tanto daño y tanto mal, que fue lo que Satanás utilizó para poner a una tercera parte de los ángeles contra Dios, a base de chismes, llevando y trayendo. Ese es el tráfico de él, lleve y traiga. Hay gente que es así, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso, porque eso es ser un discípulo del diablo, llevar chisme. Ay, ¿sabes lo que dijo fulanito de ti? ¿Para qué lo dice? Si uno oyó a fulano hacer un comentario negativo de alguien, ¿para qué se lo va a decir? Antes dígale al que lo está haciendo, mira, eso no se hace, hermano. Pero va a contarle al otro y va a echarle y decirle, el chismoso es especial para encender candela, para prender fuego. El hombre es rencilloso para encender contienda, porque anda llevando y trayendo, hermano. Eso debe desaparecer en la iglesia de Dios, perdóname. Porque hay muchos problemas en la iglesia a causa de eso. Y yo he oído muchos decir, oye, ¿sabes lo que dijo fulanito de ti? Bueno, pues, eso no se va a permitir. Entonces, los chismes
Los chismes fueron la causa de la rebelión angélica, hermanos. Eso fue lo que el diablo utilizó y así gobiernan, así funcionan los gobiernos humanos. Cómo se tiraron ahí Trump con la Clinton ahí a matarse, hablando mal, y ahora quieren nombrar un juez en la Corte Suprema y ahí le sacaron un chisme de que había violado a una joven cuando eran adolescentes y bregando a destruir a base de chisme, hermano. Y a Trump como lo aborrecen, entonces le sacan también historias porque hija la mujer de Trump. A mí me da pesar de las damas con las cuales ha tenido por ahí sus relaciones. No, qué tragedia, hermano. Entonces uno debe ser un instrumento de paz, hermanos, no de encender contienda y de ser discreto. Y si alguien me cuenta un chisme, a lo mejor dice, no me lo cuentes. O decirle, pero ¿por qué lo dices? Si tienes algo contra alguien, ve y díselo a él estando tú y él solos. Hermanos, muchas cosas tenemos que aprender, hermano, y tenemos que aprenderlas desde ahora. ¿Y cuál es el décimo? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Cuántos problemas hay? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos desengaños? ¿Cuántas consecuencias? ¿Cuántos hijos abandonados a causa del adulterio? Y luego no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Que la envidia es, dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Si alguien es bendecido físicamente, alegrémonos con él. A lo mejor Dios también nos bendice a nosotros y estamos faltos de algo, pero tenemos que aprender lecciones. Entonces fíjese usted lo que va a hacer eso. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Que Dios nos conceda, hermano, estar